Imagina que la batalla ya terminó, tu ciudad perdió. Las murallas están abiertas, los soldados dejaron las armas y el gobernante salió a pedir clemencia. En cualquier otra guerra, ese sería el momento en que empieza la negociación. Con los mongoles, muchas veces era cuando empezaba lo peor. A unos los mataban para que su muerte viajara más lejos que cualquier mensajero. A otros los separaban de la multitud porque sabían construir, curtir cuero o fundir metal. Y a los más desafortunados ni siquiera los dejaban morir de inmediato. Los empujaban delante del siguiente ejército para que el próximo enemigo tuviera que disparar contra sus propios compatriotas. Para entender esa lógica hay que empezar por los hombres que estaban arriba. Gobernadores, príncipes, comandantes, los que habían ordenado resistir, matar emisarios o cerrar las puertas cuando los mongoles ofrecían someterse antes del desastre. Para ellos, la derrota no terminaba en una ejecución rápida. Su muerte debía explicar algo. El caso más claro fue Otrar. En 1218, una caravana mongola llegó a esa ciudad fronteriza del imperio Corasmio. No era un ejército. Eran comerciantes y enviados vinculados al poder de Gengis Khan. El gobernador de Otrar se llamaba Inalchuk. Sospechó de ellos, los acusó de espionaje y ordenó matarlos. Después, cuando Gengis exigió explicaciones, el sultán Muhammad II de Corasmia respondió ejecutando también a uno de los emisarios mongoles. Eso convirtió una crisis diplomática en una guerra de exterminio. Cuando los mongoles llegaron a Otrar en 1219, no estaban frente a una ciudad cualquiera. Estaban frente al lugar donde, desde su punto de vista, se había insultado directamente la autoridad del Khan. La ciudad resistió durante meses. Inalchuk no huyó. Se atrincheró, siguió peleando y aguantó incluso cuando la defensa exterior empezó a ceder. Finalmente, Otrar cayó. Y entonces llegó el momento que importaba para los mongoles. Inalchuk fue capturado vivo. No era solo un enemigo vencido, era el hombre al que Gengis vinculaba con la muerte de sus enviados. Había que convertirlo en ejemplo. Las crónicas más famosas cuentan que lo ejecutaron vertiéndole plata fundida en ojos y oídos, como castigo irónico por su codicia. Esa escena es célebre, aunque su detalle exacto sigue siendo discutido por los historiadores. Pero incluso sin aceptar cada elemento de la leyenda, el sentido de la historia no cambia. Los mongoles querían que su final fuera recordado. Eso era lo decisivo. No bastaba con matar al responsable. Había que fabricar una advertencia. Que cada gobernador de Asia Central entendiera qué podía ocurrir si se tocaba a un emisario mongol. Que cada señor de una ciudad fortificada comprendiera que la rendición tardía no borraba una ofensa previa. Que la muerte de un solo hombre siguiera trabajando a favor del ejército mucho después de que su cuerpo desapareciera. Los mongoles usaban el miedo como una fuerza que viajaba por delante de sus caballos. Si una ciudad escuchaba que un gobernador había sido capturado y despedazado después de resistir, podía decidir abrir sus puertas antes. Si un comandante sabía que matar mensajeros no terminaba en una negociación dura, sino en una campaña personal de castigo, quizá pensaba 2 veces antes de desafiar al Khan. Esa era la función de las ejecuciones ejemplares, reducir la próxima batalla antes de que empezara. Y el mensaje no iba dirigido solo a reyes, también iba hacia abajo. Porque si un gobernador famoso, protegido por murallas y soldados, podía terminar convertido en una lección pública, ¿qué destino esperaba a quienes no tenían título, ni nombre poderoso, ni valor político? Si esa era la suerte de un hombre al que todos conocían, la del simple defensor que siguiera luchando después de la caída de una ciudad podía ser todavía más breve, más fría y mucho menos ceremonial. Para un soldado atrapado dentro de una ciudad vencida, uno de los errores más mortales era creer que la guerra terminaba en el momento en que los líderes aceptaban rendirse. Los mongoles podían separar esas dos cosas con una frialdad absoluta. Una ciudad podía abrir sus puertas, sus notables podían pedir clemencia, sus habitantes podían pensar que lo peor había pasado. Pero si detrás de esa rendición quedaba un grupo de hombres todavía armado, resistiendo desde una ciudadela, una torre o un recinto fortificado, el castigo podía caer sobre ellos con una dureza completamente distinta. Eso ocurrió en Bujará en 1220. La ciudad había sido sorprendida por la llegada de Gengis Khan tras el cruce del Kizilkum. Sus defensas no aguantaron mucho. La parte urbana se rindió en pocos días. Los habitantes buscaban salvar la vida antes de que las murallas dejaran de ofrecer cualquier protección.
pero no todos aceptaron bajar las armas. Una parte de la guarnición se encerró en la ciudadela y siguió resistiendo. Esa decisión cambió su destino. Mientras afuera ya se negociaba la caída de Bujará, dentro de la fortaleza todavía se combatía. Los mongoles no trataron a esos hombres como simples rezagados. Los trataron como defensores que habían decidido prolongar la guerra después de que la ciudad ya había cedido. La ciudadela aguantó menos de 2 semanas. Cuando finalmente fue tomada, los que estaban dentro fueron masacrados. No era solo represalia, era doctrina. Para los mongoles, un núcleo armado que seguía resistiendo después de la rendición general no merecía la misma consideración que los civiles que habían aceptado abrir las puertas. Había que eliminarlo por completo, no dejar dudas, no permitir que otro comandante pensara que podía comprar tiempo con una resistencia aislada y luego esperar clemencia. La fortaleza debía caer y los hombres dentro debían desaparecer. El mensaje era brutal. Rendirse tarde podía parecerse demasiado a no rendirse. Samarcanda mostró el mismo principio a mayor escala. En marzo de 1220, Gengis Khan avanzó contra una de las ciudades más importantes del imperio corasmio. Samarcanda tenía defensas más fuertes, una guarnición mucho mayor y la esperanza de que su tamaño le permitiera aguantar mejor que Bujará. Dentro había soldados de élite, tropas locales e incluso elefantes de guerra. Una imagen que por sí sola mostraba cuánta confianza tenía la ciudad en resistir. Pero los mongoles ya habían aprendido a no desperdiciar fuerza contra una muralla si podían sacar a los defensores fuera de ella. Cuando parte de la guarnición lanzó una salida, los mongoles la atrajeron, la aislaron y la destruyeron en campo abierto. Lo que desde la ciudad pudo parecer un intento de romper el cerco terminó convertido en una carnicería lejos de la protección de las puertas. Miles de hombres que todavía podían haber defendido Samarcanda murieron antes de que el asedio alcanzara su fase final. Después de eso, la voluntad de resistir empezó a quebrarse. La ciudad entendió que no solo estaba rodeada, también había perdido una parte decisiva de su fuerza militar en una maniobra fallida. Los jefes religiosos y sectores de la población empujaron hacia la rendición. Muchos pensaron que abrir las puertas sería la única forma de evitar una destrucción completa. Y durante un instante, la diferencia entre rendirse y sobrevivir pareció todavía posible, pero quedaba la ciudadela. Como en Bujará, un grupo de combatientes siguió resistiendo incluso después de que el resto de la ciudad hubiera cedido. Esa resistencia mantuvo vivo el conflicto dentro de una plaza ya perdida. Parte de ellos consiguió escapar tiempo después, pero quienes quedaron atrás terminaron ejecutados. Otra vez, el patrón se repetía. El soldado que seguía luchando después de que la ciudad había aceptado la derrota podía pasar de defensor a ejemplo. Los mongoles no necesitaban matar a todos los hombres de una ciudad de la misma forma. Les bastaba con que cada grupo entendiera qué papel ocupaba en el cálculo del vencedor. Los habitantes podían ser contados, separados o reutilizados. Los artesanos podían ser apartados. Los niños podían ser llevados lejos. Pero el núcleo armado que se mantenía en pie hasta el final tenía muchas menos posibilidades de recibir algo parecido a misericordia. Eso volvió las últimas horas de una defensa especialmente crueles. Un ciudadano podía empezar a creer que la tragedia estaba aflojando porque las puertas se habían abierto. Un soldado en la ciudadela sabía que no. Para él, cada minuto adicional de resistencia no compraba paz, compraba un final más cerrado. Y cuando la muralla interior cedía, ya no quedaban diplomáticos, ni notables, ni sacerdotes capaces de poner palabras entre él y la muerte. Bujará y Samarcanda dejaron clara una lección que viajaría más lejos que cualquiera de sus supervivientes. Si los mongoles castigaban así a los garnizones que se negaban a soltar las armas, una ciudad completa que insistiera en resistir demasiado podía terminar pagando con algo mucho más amplio que sus soldados. En algunas ciudades, después de la victoria, los mongoles ya no separaban con claridad al soldado del vecino, al defensor del comerciante, al hombre armado del que simplemente había quedado atrapado detrás de las murallas. El castigo dejaba de dirigirse solo contra quienes peleaban, se extendía sobre la ciudad entera. Nishapur fue uno de los ejemplos más temidos. En 1221, esta gran ciudad del Jorasán volvió a quedar frente a la maquinaria mongola. No era un lugar cualquiera. Era rica, culta, estratégica y ya sabía lo que significaba vivir bajo la amenaza de una invasión que avanzaba dejando ciudades quebradas detrás. Pero Nishapur resistió.
Y durante ese proceso ocurrió algo que volvió su destino todavía más oscuro. Murió Togachar, un comandante mongol y yerno de Gengis Khan. Para los mongoles, aquello no era una baja más, era una deuda de sangre. Cuando la ciudad finalmente cayó, la respuesta ya no tuvo el tono de una ocupación normal. Se convirtió en una represalia. Las crónicas hablan de una matanza tan extrema que las cifras llegan a niveles difíciles de aceptar, literalmente. Algunas hablan de cientos de miles de muertos, otras suben todavía más. Los historiadores modernos discuten esos números, y con razón, pero la discusión sobre la cifra exacta no borra lo esencial. Nishapur quedó grabada en la memoria de la región como una ciudad castigada con una violencia excepcional. Ese es el punto que importa. Los mongoles no querían solo tomar Nishapur, querían que su nombre viajara, que otros gobernadores entendieran lo que podía ocurrir si una ciudad resistía, si un miembro de la familia del Khan moría durante el asedio, si la victoria exigía más tiempo del que el vencedor estaba dispuesto a tolerar. La ciudad no debía quedar simplemente derrotada, debía quedar convertida en ejemplo. Las historias posteriores describen a los habitantes sacados de sus escondites, a barrios enteros vaciados, a personas obligadas a concentrarse antes de ser ejecutadas. La violencia ya no se dirigía a un núcleo de combatientes, como en una ciudadela tomada al final del sitio. Se expandía como castigo colectivo. La muralla había caído, pero ahora el problema para los mongoles era el recuerdo de la resistencia, y ese recuerdo se intentaba borrar sobre cuerpos. La presencia de Togachar pesó sobre todo. Su muerte permitió transformar la conquista en venganza. No se trataba solamente de controlar el territorio, se trataba de pagar una ofensa de una manera visible. La caída de Nishapur debía ser recordada por quienes nunca pusieron un pie en sus calles. Debía circular como rumor antes de que llegara el siguiente ejército. Debía hacer que otra ciudad, al oír pasos mongoles, pensara no en sus murallas, sino en los cadáveres de Nishapur. Ese era el uso militar del terror. Una masacre no terminaba en el lugar donde ocurría. Seguía avanzando después. Entraba en cartas, en relatos, en plegarias, en conversaciones de mercado. Y cuando una ciudad próxima recibía noticias de lo sucedido, sus líderes sabían que resistir no solo podía costarles la plaza, podía costarles el derecho mismo a seguir existiendo como comunidad. Merv y Urgench quedaron también asociados a esa memoria de destrucción. Los detalles cambian según las fuentes, las cifras se inflan, los relatos se mezclan con la propaganda del miedo. Pero todos esos nombres cumplen una función parecida dentro de la expansión mongola. Recordaban que había ciudades cuya derrota no terminaba en tributo ni en ocupación, sino en un castigo tan grande que sobrevivía más que sus propios habitantes. En ese sistema, la resistencia prolongada era una apuesta terrible. Una ciudad podía decidir aguantar para proteger su independencia. Podía creer que cada día ganado aumentaba sus posibilidades de recibir ayuda. Podía confiar en sus murallas, en su gente, en la dignidad de no rendirse de inmediato. Pero si perdía, los mongoles podían usar exactamente esa resistencia como justificación para una violencia mucho mayor. El heroísmo local, visto desde dentro, podía convertirse desde fuera en la razón del exterminio. Eso hizo que las ciudades sitiadas vivieran una trampa imposible. Rendirse pronto podía salvar a algunos, pero también significaba someterse. Resistir podía conservar el honor por unos días, pero si la muralla cedía, el castigo podía caer ya no solo sobre los soldados, sino sobre todos los que habían permanecido dentro. Nishapur mostró ese abismo, y aún así, no todos los que sobrevivían a una ciudad vencida estaban realmente salvados. A veces, el ejército mongol no mataba de inmediato porque necesitaba algo peor de ellos: sus manos, sus oficios, sus cuerpos y su fuerza para la siguiente etapa de la campaña. A veces, después de una victoria mongola, morir no era el peor desenlace, porque a una parte de los vencidos no los mataban, los elegían. Ese detalle vuelve todo más frío. Cuando una ciudad caía, los mongoles podían tratar a la población como un inventario. Separaban a quienes tenían valor práctico: herreros, carpinteros, canteros, tejedores, armeros, ingenieros, hombres capaces de construir una máquina de asedio, reforzar una rueda, fundir metal o levantar una estructura bajo presión. Para ellos, sobrevivir no significaba recuperar la casa, significaba dejar de pertenecer a su ciudad y pasar a pertenecer al ejército que la había destruido.
en Bujará y en otros centros conquistados durante la campaña contra Corasmia. Esta lógica apareció una y otra vez. Tras la caída, no todos recibían el mismo destino. Los hombres armados que habían resistido podían ser eliminados. Los notables podían ser humillados o despojados, pero los artesanos útiles eran apartados del resto. No por compasión, por necesidad. Los mongoles no conquistaban solo con caballos y arcos. También necesitaban manos. Manos para fabricar, manos para reparar, manos para cargar, manos para levantar las mismas máquinas que después golpearían otra muralla. Un artesano que había pasado la vida trabajando para su propio barrio podía terminar marchando hacia otra ciudad desconocida, obligado a construir para quienes acababan de arrasar la suya. El talento que antes alimentaba una comunidad se convertía en propiedad militar. Eso también era una forma de destrucción. Una ciudad no pierde únicamente cuando mueren sus habitantes, pierde también cuando le arrancan a quienes saben hacerla funcionar. Si se llevan al herrero, al fundidor, al maestro de obra y al tejedor, no solo desaparecen personas, desaparece memoria práctica, desaparece capacidad de reconstrucción. La ciudad queda más pobre incluso si sus calles siguen existiendo. Las mujeres y los niños podían correr una suerte distinta, pero no menos brutal. Muchos eran capturados, repartidos, desplazados a largas distancias o absorbidos por la economía de la conquista. Para ellos, la derrota significaba quedar separados de su lengua, de su casa y de los muertos que dejaban atrás. Una niña podía ver arder su barrio por la mañana y terminar esa misma noche caminando en una columna de cautivos, sin saber si volvería a escuchar su propio nombre pronunciado por alguien de su familia. Los hombres jóvenes también eran útiles. Si no habían sido ejecutados como combatientes, podían ser convertidos en fuerza de trabajo. Los obligaban a transportar piedras, mover madera, cavar zanjas, arrastrar estructuras, limpiar caminos, preparar campamentos. No iban delante de la campaña como soldados, iban como cuerpos disponibles, como energía que el vencedor consumía hasta agotarla. Y lo peor era que esa utilidad podía prolongar el sufrimiento. Un hombre herido, hambriento y recién arrancado de una ciudad vencida, podía no morir allí mismo porque todavía servía para cargar. Una mujer podía no ser ejecutada porque podía ser entregada, vendida o retenida. Un maestro artesano podía no ver el final de su familia porque al día siguiente ya estaba siendo llevado hacia otro lugar, vivo solo porque su conocimiento valía algo. Eso no era misericordia, era cálculo. Los mongoles entendían que una campaña larga se alimenta de todo lo que captura: caballos, granos, rebaños, metales y también personas. Cada ciudad derrotada podía reforzar la siguiente etapa de la guerra. Los sobrevivientes útiles no salían del sistema de violencia, entraban más hondo en él. Imagina a un constructor de murallas capturado después de ver caer la suya. Pocos días después, lo obligan a trabajar en una rampa de asedio frente a otra ciudad. Desde arriba, quizá escucha a los defensores gritarle en una lengua que entiende o en otra que no, pero el resultado es el mismo. Sus manos ayudan a repetir sobre otros lo que acaba de sufrir él. Ahí está el nivel más perverso de esta práctica. La conquista no terminaba con una ciudad, se reciclaba. Usaba a sus supervivientes para hacer más fácil la siguiente conquista. Un pueblo derrotado podía convertirse, fragmento por fragmento, en parte de la máquina que aplastaría al siguiente. Y todavía quedaba una forma peor de uso, porque algunos prisioneros no eran apartados para construir, reparar o servir. Eran llevados directamente hacia la línea de fuego, no para trabajar detrás del ejército, sino para colocarse delante de él, entre los mongoles y las flechas de quienes aún intentaban resistir. A algunos prisioneros los mantenían con vida solo para ponerlos delante del siguiente muro. Ese era uno de los usos más crueles de la victoria mongola. Un hombre podía sobrevivir a la caída de su ciudad, sobrevivir al saqueo, sobrevivir a la primera selección de cautivos y aún así descubrir que no había sido perdonado. Solo había sido reservado para otra función, no para reconstruir su vida, para caminar delante de una fuerza que avanzaba hacia otra plaza fortificada. En distintas campañas, los mongoles utilizaron cautivos en los trabajos más peligrosos de un asedio. Los obligaban a cargar madera, arrastrar materiales, rellenar fosos, acercar escaleras, abrir pasos y levantar defensas bajo la mirada de arqueros enemigos.
Quien estaba sobre la muralla veía abajo no solo a soldados mongoles, sino también a personas aterrorizadas que podían venir de una ciudad vecina, de una región ya conquistada, o incluso de su mismo mundo cultural. Disparar significaba correr el riesgo de matar a otros vencidos antes de tocar al invasor. Y a veces esa era precisamente la intención. Los cautivos podían ser empujados hacia la línea de fuego para cubrir el avance, obligando a los defensores a elegir entre dos horrores: contener el ataque o herir a quienes ya habían perdido todo. El ejército mongol ganaba tiempo, protección y una ventaja psicológica brutal. La muralla seguía en pie, pero el defensor empezaba a quebrarse por dentro antes de que la primera escalera tocara la piedra. Imagina a un hombre capturado semanas antes en otra ciudad. Vio a su familia dispersarse. Vio cómo separaban a los útiles de los inútiles. Caminó encadenado o vigilado hasta un lugar que ni siquiera conocía. Y ahora le entregan una carga demasiado pesada. Lo empujan hacia un foso y le gritan que avance. Delante tiene flechas, detrás lanzas. No pelea por nadie, no defiende nada. Su cuerpo solo sirve para facilitar la muerte de otros. Ese nivel de uso convertía la conquista en una cadena. La ciudad de ayer alimentaba el asedio de mañana. Sus carpinteros podían reparar máquinas. Sus herreros podían trabajar metal. Sus jóvenes podían cavar. Sus cautivos podían marchar delante de la línea mongola. Cada victoria producía parte de los medios para la siguiente. Y así, después de perder, un pueblo podía ser forzado a participar en el derrumbe de otro. Por eso la derrota frente a los mongoles tenía tantas capas de terror. No existía un único destino claro. El gobernante podía terminar convertido en advertencia. El comandante que resistía demasiado podía morir con su guarnición. Una ciudad entera podía pagar por sostener la defensa hasta el final. Los artesanos podían ser arrancados de sus hogares y enviados lejos. Mujeres, niños y hombres jóvenes podían desaparecer en columnas de cautivos. Y entre esos sobrevivientes, algunos acabarían usados como pantalla humana, como mano de obra bajo fuego o como piezas reemplazables de una campaña que seguía avanzando. Esa lógica explica por qué el miedo mongol viajó tan rápido. No era solo miedo a morir durante una batalla, era miedo a todo lo que podía ocurrir después de perderla. La derrota no cerraba el sufrimiento. Habría una sala nueva con reglas impuestas por el vencedor. Y esas reglas podían cambiar según tu rango, tu oficio, tu edad, tu ciudad o la utilidad que todavía vieran en tu cuerpo. Ahí estaba la verdadera eficacia del terror. Los mongoles no necesitaban repetir exactamente el mismo castigo en cada lugar. Bastaba con que todos supieran que la lista de posibilidades era amplia y casi ninguna terminaba bien. Si resistías, podían hacer de tu ciudad un ejemplo. Si te rendías tarde, podían eliminar a tus soldados. Si sobrevivías, podían alejarte de tu familia. Si eras útil, trabajarías para ellos. Y si estabas en el grupo equivocado, tal vez el último papel que te reservaban sería avanzar hacia otra muralla mientras otros decidían si dispararte o no. Eso es lo que vuelve esta historia más inquietante que una simple colección de matanzas. Para muchos vencidos, lo peor no llegó en el instante en que perdieron la batalla. Llegó después, cuando ya no tenían armas, ni murallas, ni voz, y comprendieron que su destino seguía siendo útil para alguien más. Los mongoles podían convertir la derrota en mensaje, la supervivencia en servidumbre y el cuerpo humano en herramienta de guerra. Si esta historia te impactó, deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video.